Estimados hermanos, paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo la segunda parte y final de algunos 8 puntos acerca de la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina fue hecha por el emperador Constantino el año 325 en el Concilio de Nicea. Y muchas iglesias han adoptado también este dogma, evangélicos protestantes, iglesia adventista también, y otras denominaciones que no es bueno en este momento nombrar. Ahora, el pensamiento de la doctrina trinitaria dice que el Hijo Jesús tendría 2 padres. ¿Por qué razón? La primera persona, según ellos, el Padre, y el Espíritu Santo, según ellos, la tercera persona de la tal llamada Trinidad. Pues el Espíritu Santo, note usted que engendró a Jesús. En Mateo capítulo 1, verso 18, leemos: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Lucas 1:35, y leemos: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra de las fallas, la tercera falla, según la filosofía trinitaria, la segunda persona, el Hijo, según ellos, es omnisciente, que todo lo sabe. Pero en Marcos capítulo 13, verso 32, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de su retorno, de su regreso, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo pues? Que si las 3 personas son omniscientes, solamente una persona divina, el Padre, sabe el tiempo de su gloriosa venida. Cuarta falla: el trinitarismo requiere 3 calvarios. Hebreos capítulo 8, de versos 7 al 13, y Hebreos capítulo 9, versos 16 al 17. El tiempo no nos da, es muy reducido para leer estas escrituras, pero usted lo puede hacer. Entonces, la teoría de la Trinidad cree que 3 personas divinas hicieron el nuevo pacto. La ley del pacto era que el testador, hacedor del pacto, la ley del pacto era que el testador, hacedor del pacto, tenía que morir para hacer valer el pacto. De otra manera, el testamento no es válido mientras el testador vivía. Por lo tanto, el trinitarismo lógico y consciente requeriría o exigiría o demandaría la muerte de 3 personas divinas en orden de traer el nuevo pacto. La simiente verdadera de Dios cree que Jesucristo nuestro Señor es Dios todopoderoso en carne. No tenemos dificultad para entender que aquel que murió y resucitó de entre los muertos es en su plenitud Adonai, el Señor, Dios, hacedor del nuevo pacto. Dios en Cristo, Dios reconciliando al mundo así, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Entonces, quinta falla: ¿acaso se imaginan los hermanos trinitarios que hay 2 espíritus en la divinidad? Es decir, el Padre, a quienes ellos llaman la primera persona, quien es llamada Espíritu, porque en Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es Espíritu. ¿Quién es Espíritu? Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el segundo espíritu, según ellos, el Espíritu Santo, que ellos llaman la tercera persona de la Trinidad. Pero note usted, amigo y hermano, que me ve y que me escucha en este momento, lea Efesios 4:4. Inspirado del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dice que hay un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La sexta falla: en el pensamiento trinitario, la primera y la tercera persona, según ellos la Trinidad, no tendrían divinidad. ¿Cómo es esto? Porque en Colosenses capítulo 2, verso 9 nos dice: porque en Él, ¿en quién? En Jesús, ese que usted aborrece, que no puede ver su nombre, en Él
habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Cuánto? Toda, amigos y hermanos, toda, no un poco, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Séptima falla: según la teoría de la Trinidad, Jesús el Hijo es eterno, pero qué absurdo. Según Isaías 9:6, es el Padre eterno. Veamos lo que dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Octava falla: los trinitarios adoran a tres personas: el Padre, según ellos, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de adorar a un solo Dios, el Padre, y el Padre estaba en su Hijo Jesucristo. Lea Juan capítulo 14, pero vamos al capítulo 4 de Juan, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Notó usted entonces? Nosotros tenemos que adorar al Padre, pero Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano pentecostal, hermano bautista, etcétera, no dice la Biblia nadie va, dice nadie viene al Padre. En Mateo capítulo 4, verso 10, Jesús habla ahí en la tentación en el desierto, cuando el diablo le tentó por 40 días, y Jesús lo reprendió al diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Y quién era Él? Primera de Juan 5:20 dicen: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que el Dios hecho carne estaba reprendiendo a Satanás. Novena falla: según la teoría de la Trinidad, Dios, el Hijo, oró a Dios el Padre, pues el trinitarismo dice que las tres personas divinas de la Trinidad son omniscientes, omnipotentes y omnipresentes. Pero la lógica cristiana sabe que es un Dios omnipotente, no necesita de otro Dios omnipotente. El libro de Jeremías dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amados hermanos, todo el misterio es que Dios fue manifestado en carne. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. Primera de Timoteo 3, verso 16. El Verbo fue hecho carne, Juan 1:1, y el verso 14. Y que no hay más que un Dios, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este mandamiento de conocer un solo Dios fue corroborado y establecido nuevamente, no por una organización, no una denominación, sino por el mismo Señor Jesucristo, no por un instituto teológico o seminario. No, alguien dijo por ahí un día: le acepto esta doctrina a nivel teológico. No, Señor, esto es revelación del Espíritu Santo, y quien se va contra el Espíritu Santo se va contra Dios mismo, contra su palabra. Miren lo que dijo Jesús en Marcos 12:29. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, mis hermanos amados, cuando creemos esta enseñanza de que Dios no es tres personas, sino un solo Dios, hacemos bien, no estamos errados, no estamos equivocados, pues la Sagrada Escritura nos dice en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Y esta Escritura es inspirada del Espíritu Santo, hermano, no es cosa que se nos ocurrió a nosotros. El que cree que Dios es uno, hace bien. Si tú crees que Dios es tres personas distintas, estás haciendo realmente muy mal. Esperamos que esta revelación pueda llegar a tu vida y podamos poder entendernos a través de esta visión maravillosa
y celestial. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que sepamos quién es Él, el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Un día se encarnó en un pesebre ahí de Belén, había un niño y ese niño era Dios hecho carne. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos un momento. Padre Celestial, te damos gracias por este estudio de la palabra acerca de tu gran divinidad. El tiempo no nos permite, pero sabemos que después que tú subiste a los cielos, Señor, y te sentaste a la diestra de la majestad de las alturas, mandaste tu Espíritu Santo para que pudieran recibirlo los apóstoles, y así en 7 edades este Santo Espíritu y la revelación ha llegado a nosotros. Y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si en este momento hay enfermos que ellos han puesto sus manos sobre este reproductor de video, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén, te pido una completa sanidad para confirmar que este mensaje es fiel y verdadero. Que el Señor Jesucristo les guarde y les bendiga. Amén.